El fin de la temporada verano al aire libre se vive en el Sheraton Santiago. En el almuerzo lo esperan de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cidi. Durante toda la temporada de verano, el fin de semana, no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, vaya a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Puede vivir la experiencia del verano en Sheraton Santiago. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. Atentos porque esta es una buena idea. Vital presenta su nueva botella Ecoflex, única en Chile, con menos plástico, más liviana y más fácil de reciclar. Hidrátese, hágale twist y recíclela. Tome Vital, una buena idea. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Bueno, estamos en el primer panel, llamémoslo así, ciudadano, porque el mostrador es una especie así como de sello. Ajá. Así no se mueve Mirko, no se mueve Iván ni Federico Llanón, pero nosotros tenemos estos paneles de distintas representaciones, cada uno por día distinto. Está todavía en conformación definitivo porque falta una persona, y está hoy día con 13 personalidades extraordinariamente potentes. Ex candidato presidencial Fernando Atria. Está Alberto Mayol, también candidato presidencial, y Silvia, que va a ser seguramente candidato presidencial. Silvia Izaguirre, que algún día vas a ser, no te lo minimices, sí, va a llegar. Sí, oye, te digo una cosa, de estos paneles salen candidatos a la presidencia, salen ministros, salen subsecretarios. Así que salen pero no entran, ¿no? Buen ejemplo de que correlación no implica causalidad. Exactamente, un buen ejemplo de que correlación no es causalidad. Tienes toda la razón. Gracias, Silvia Izaguirre, por estar aquí también con nosotros. Y partamos con lo que se viene, que creo que es lo más sencillo. A ver, Silvia, cuéntanos tú, ¿cómo es la visión del gobierno de Sebastián Piñera que se viene? ¿Qué día diferente tiene con la primera administración? A ver, a mí me ha sorprendido. O sea, es un elenco potente. Yo creo que las personas que nombró como ministro tienen altas capacidades. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Sorprende que se hayan repetido algunos nombres en exactamente los mismos puestos, ¿verdad? Y a mí me llama la atención, digamos, la falta de mujeres en el gabinete, falta de presencia además de personas jóvenes, y es un gabinete, yo diría, más de derecha que de centro. Como alguna vez se quiso pensar, me parece que es de derecha, de mucha confianza del presidente, pero personas con grandes capacidades, o sea, con muy grandes capacidades. Sí, yo creo que esa frase que dijo el presidente Piñera, yo lo usé hoy día para hacer la editorial, de esta es una derecha sin complejo, básicamente revela que no tienes por qué sujetarte a las viejas normas de, qué sé yo, un equilibrio de género que no se cree, o un equilibrio de partidos en los cuales no se cree. Tú vas a lo que tú crees que se necesita hacer, y estoy de acuerdo contigo. Es un gobierno de derecha que yo creo que va a ir a la pelea ideológica de fondo, a tratar de convencer sobre una visión, más que una gestión de 4 años. Y para eso necesitas estar con la gente las cuales tú crees que son, y son las que son nomás. Una pequeña connotación. Yo creo que en la derecha un tema ideológico de fondo es también la eficacia en la gestión. Sin duda. Entonces creo que va a haber... Pero eso es el desde, creo yo. Pero va a haber también una pelea ideológica. En algunos ministerios, sobre todo, donde se nota mucho más esa presencia. Lógico. Educación, salud, trabajo. Educación, Cancillería. Sí, yo creo que hay Alberto Mayol. Hay un punto ahí que en términos del diseño es interesante ver cómo cambia el diseño de su primer año entre el gobierno anterior de Piñera y este. El gobierno anterior del primer año lo hace blando, suave, tranquilo. Se produce a mediados de año el tema de los mineros, además que le aliviana todavía más el escenario en términos ideológicos, pero él no se metió en líos ideológicos en ese primer año. Y después, cuando trató de acelerar, se le vino todo encima.
Entonces dijo, no, hay que cambiar, esto es como escribir una carta. Uno parte, si quiere decir algo duro, lo dice al principio, no al final. Y al final hablando un poco para que la gente diga, no, pero mira, si está bastante ponderado, qué sé yo. Pero parte más duro. Y yo creo que tiene que ver con un diagnóstico que es más o menos, yo creo de parte del gobierno que es más o menos intuitivo, que es lo siguiente, la concertación no es solo una coalición, fue también un clima político. O sea, finalmente, como él mismo dijo, su primer gobierno era un quinto gobierno de la concertación. Era un clima político, una forma de hacer política. Y esa forma de hacer política, la misma concertación, o al menos gran parte de la misma concertación, se fue de aquello. Entonces él dice, bueno, yo no tengo por qué ir a aquello. Pero yo creo que el objetivo de él es volver a ese clima. El objetivo es tener un año de choque, mucho hostigamiento para que efectivamente los movimientos sociales salgan, emerjan y en primer año, y la verdad es que no están en condiciones hoy día de salir rápidamente, producir un efecto. Entonces lo trata de sacar a la calle rápidamente y después el próximo año tratar de entonces acusar de que no lo están dejando gobernar y después tratar de producir una especie de pacto con algunos actores para producir un nuevo clima de confort, que yo creo que es una tesis que es más inteligente que la anterior. No creo que sea porque algo está pasando en el mundo, que esto no pasa solamente acá, digamos, está bastante más complejo el mundo en ese sentido. Pero es una tesis que yo creo que tiene que ver con esta lógica donde el objetivo último sí sigue siendo llegar, y por eso pone ministros que yo creo que, de hecho, en relaciones exteriores, yo creo que eso es apostar a que un año de grandes problemas. No, pero yo creo que ahí tú tienes en la parte donde no hay equivocación posible respecto a la interpretación. Si tú querías señalar de que este es un gobierno intrínsecamente anticomunista, lo único que tenías que hacer era poner un converso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que no te quede ninguna duda, una persona que ha construido o reconstruido su vida sobre la base de criticar aquello que en algún momento dado se veneró. Me parece que en ese sentido, Ampuero, que yo no tengo nada en contra de él, digamos, pero su señal es extraordinariamente potente, digamos, en esta nueva situación de guerra fría que se va a producir, creo yo, en el mundo. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decía Alberto. Yo creo que lo que, a mi juicio, devela mejor la lógica que él indicaba es el nombramiento en educación. Porque normalmente lo que uno pensaría es que al designar un ministro, o sea, que un ministro no es ministro porque, de hecho, no es ministro porque sea un especialista en el tema. Esa es una distorsión de la política binominal, que los ministros tienen que ser técnicos. El ministro tiene una visión sobre el área respectiva. O sea, cuando uno nombra a Ampuero como ministro de Relaciones Exteriores, uno debería poder leer lo que el gobierno espera en materia de relaciones exteriores, una determinada política, visión. Yo no creo que el gobierno crea que la política educacional que va a desarrollar es la que fluye de las columnas de Gerardo Varela. No, entonces la pregunta es perfectamente razonable. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos interpretar el nombramiento de esa persona en particular? Que no tiene detrás de sí ninguna representación política, ¿no? Sino tiene su figura de columnista. Entonces es bien absurdo que uno le digan, deje afuera la figura de columnista de este señor, todo lo que es todo lo que es, para interpretar qué significa que lo hayan nombrado de ministro. Yo tengo una interpretación. Pero espérame, entonces lo que yo diría es exactamente lo que decía Alberto. Se trata de entrar, por así decirlo, si me permiten una metáfora, que es solo una metáfora, con el pie en alto, ¿no? Subir lo que está en juego, producir la conflictividad que se va a producir y después, no sé, después del discurso del 21 de mayo o quizá, no sé, en algún momento, a algunos meses más, va a haber un cambio de gabinete y ahí vamos a saber cuál es la persona que representa la visión de la política educacional en el caso de Piñera. Yo creo que eso se explica porque la derecha, de maneras más o menos civilizadas, más o menos cavernarias, digámoslo, para usar, digamos, referencias literariamente sofisticadas, está sacando el aprendizaje de Trump. Yo creo que Trump le muestra algo a la derecha, y básicamente lo que le muestra a la derecha es: olvídense de todo este absurdo de la corrección política y de que no, sean como son. Y si ustedes no creen en la paridad de género, porque ustedes creen que la mujer tiene que estar en la casa, bueno, no traten de fingir con los liberales
de que importa la paridad de género. Y no traten de fingir que es una derecha no moderna, una derecha abierta, una derecha... No, sean como son. Y eso, claro, tiene su versión más cavernaria, que fue la candidatura de José Antonio Kast, y tiene una versión un poco más civilizada, por cierto, no quiero insinuar lo contrario, en lo que hemos visto sobre lo que va a venir en este gobierno. Oye, Silvia. pero, a ver, yo encuentro que tratar el tema de esa forma a mí no me parece. Si tú miras la derecha, la UDI, un partido que a mí personalmente no me siento identificada en absoluto, pero tiene más representaciones femeninas que el PS, que el PPD, que la izquierda. RN también, RN es el partido que llevó más candidatas mujeres, que logró más candidatas mujeres. Miremosle, o sea, no me parece a mí hablar de cavernario o que la derecha no cree en paridad de género y que cree que la mujer tiene que estar encerrada en su casa. O sea, está bien, habrán algunos que piensan eso, como también habrán algunos en la izquierda, pero miremos los datos, miremos las cifras, y la derecha tiene hoy día más mujeres en el Parlamento, más mujeres en el Congreso que la izquierda, y llevó más candidatas, y llevó candidatas de verdad. Cosa que muchas veces en los partidos de izquierda no pasó. Entonces, a mí esta cosa como este reduccionismo a que a la derecha quiere a las mujeres en la casa criando a los hijos, no me parece. Ahora, al menos es mucho más un diversa. comentario, de hecho, Pero tú dijiste que te ¿cuál es- llamaba la y atención la falta de Varela- paridad de género. Y, y respecto Gerardo Varela, el que- próximo ministro de de Educación. educación, fue una sorpresa para todos. En esto voy a ser súper honesta, fue una sorpresa, no me lo esperaba jamás. Varela no se acaba como columnista, yo creo que Varela parte como columnista, pero yo creo que Varela no fue elegido por sus columnas, Varela fue elegido por su perfil como abogado. Varela es tú lo debes conocer, Fernando, un abogado súper conocido, tiene un prestigio en términos de negociación, etcétera, y además tiene sus columnas políticas que también dan una señal. Entonces yo creo que el fuerte de Varela claramente no son su postura en sus columnas, pero que sí es un asset que la derecha obviamente quiere reforzar, pero sobre todo creo yo que lo han elegido por sus, ¿cómo se llama?, talentos digamos, en la parte como de negociaciones, y habrá que ver cómo lo hace. Yo no creo en esa tesis de que Varela lo pusieron como un peón para quemarlo en el primeros 6 meses y después cambiarlo. No creo. Yo creo otra cosa. Yo creo otra cosa que la planteé en la editorial hoy día, y que tú no puedes ver a Varela como una figura única, individual. Tú tienes que verlo, creo, a Varela en una suerte de lo que antes se llamó en la Segunda Guerra Mundial la línea Maginot de Francia. Tú tienes a Varela, tienes a la Isabel Pla, tienes a Nicolas Monkever, que son personas que fueron tajantes respecto de temas en los cuales se hicieron reformas estructurales. La laboral, toda la de identidad de género y la educativa. Lo que a mí me parece, por lo que ellos pensaban respecto de esos temas, es que lo que señala el presidente Piñera es lo siguiente: mira, si es que no se pueden revertir las cosas que no nos gustaban, porque están legalmente ya constituidas, voy a garantizar con las personas que tengo ahí de que no se muevan 1 milímetro más en la dirección que estaban yendo. Punto. Varela eso, es liberal. ¿Quién? Varela, yo tengo la impresión de que es bastante liberal en el tema valórico. Sí, pero no, estoy hablando en términos de educación. En el caso del Cada uno en su área, claro. cada uno en su área. Cada ok. uno en su área. Cada Ok. uno en su área son, pero uno dice, mira, ya, no pudimos hacer que estas cosas que pasaron, estos avances, se pudieran parar antes. Vamos a ver si es que se pueden revertir algunas cosas. No creo, pero lo que sí me puedo asegurar con esta persona es que no se avanza ni 1 milímetro más en esa dirección. Claro, lo que pasa es que eso es súper razonable. Eso es súper razonable si no fuera Piñera. Porque Piñera no es bueno para la estrategia defensiva, no le gusta además. Él defiende atacando. Y las líneas defensivas les tiene pavor, les tiene tirria, no le gustan nada. Yo creo de verdad que él... ¿por qué? A ver, Varela efectivamente, profesionalmente, un tipo que tiene capacidad de negociación. Ahora, para tener capacidad de negociación tú tienes que ser casi neutro. Varela en este tema no es neutro. Varela, dentro del mundo educacional, de quienes promueven las ideas de reformas más estructurales incluso que las del gobierno de Bachelet, es considerado una caricatura. O sea, es literalmente sacar la caricatura, porque además sus columnas, él se esmeró en hacerlas de ese modo. Bueno, todas las columnas, de alguna manera, ustedes son todos Sí, columnistas. uno exagera el punto. Tú exageras puntos para... Por supuesto, Sí. pero uno puede tener algún nivel de elegancia en algún momento para soterrar algo con alguna ironía que le dé un poco más de nivel y no sea tan corrosivo, ¿no? Y él no tenía ningún esfuerzo, no hacía ningún esfuerzo en eso, pudiendo hacerlo. Efectivamente, él trataba de instalar una visión, comillas, contrahegemónica respecto a lo que el clima que estaban produciendo los procesos reformistas.
¿ya? Entonces él estaba tratando de hacer ese trabajo. Yo creo que efectivamente esto es darle una super arma para esta batalla de carácter ideológico. Y yo creo que efectivamente él va a entrar en esa batalla, entendiendo, por supuesto, que no va a poder borrar nada en términos legales, entendiendo que va a ser una batalla que en la práctica va a funcionar como dice Fernando, que tiene que ver con tratar de ir paso a paso, evitando que la letra de la ley se entienda un poco más allá, diciendo, bueno, dejémoslo aquí. No olvidemos que las leyes tienen instrucciones, además, o sea, no, los reglamentos tienen, o sea, no es la ley solamente, y además tiene una práctica, y la práctica es súper importante en eso, y él va a garantizar ciertos elementos. Pero yo creo que efectivamente el objetivo político, como el objetivo político con Latinoamérica, es sacar a la izquierda al pizarrón rápidamente. Y aprovechando, entre otras cosas, la situación estratégica en la que se encuentra, que la izquierda hoy día está, en términos de lo que podríamos haber nominado eufemísticamente como la centroizquierda, si se sí. Deshecha, totalmente peleante, sin liderazgo para nada, claro, y el Frente Amplio, que podría ser una oposición a futuro, bueno, está gateando. Exacto. ¿Cachai? Y balbuceando las primeras frases todavía, por lo tanto, tienes un tiempo, y eso creo que... Con una muy alta votación, además. O sea, exactamente, una muy alta votación. Pero tienes un problema, efectivamente, ahí es un buen punto, porque el Frente Amplio, como todo ser que está en formación, necesita organizar toda su energía en la creación de su estructura. Como un feto, digamos. No se dedica a otras cosas, digamos. Se dedica simplemente a crearse. Y por tanto, si tú lo empiezas a dispersar, y le empiezas a decir, no, tiene que preocuparse de esto, otro, de aquí, de allá, le produces un problema, efectivamente, porque además con la alta votación todos van a decir, bueno, pero usted salga a jugar este partido también. Y tú sabes que en las condiciones en que está ese partido probablemente algunos sí puedes ganar, pero muchos los vas a perder. Entonces no es conveniente en eso políticamente. Entonces, efectivamente, yo creo que la estrategia de Piñera en este año es una estrategia bien inteligente, súper interesante. Una estrategia que no significa nada para efectos del bienestar del país, lo veo en ese sentido pésimo, pero bueno, pero es una estrategia política, yo la veo bien diseñada. No sé si, lo que sí creo que el final del camino no es cierto. O sea, al final del camino, imaginarse que en Chile es posible llegar a un nuevo clima de armonía, de acuerdo tercervista, más o menos liberal, más liberal social que social liberal incluso. Eso yo lo veo pero, a ver, difícil. Fernando, Silvia y Alberto, pongamos temas prácticos que se van a enfrentar de inmediato, creo yo. Carabinero. Yo creo que la administración de Michelle Bachelet, mi tesis, para ponerla aquí para que me la destruyan, la administración Bachelet le va a regalar a Sebastián Piñera el primer acto de liderazgo que Exacto. pudo no haber tenido Piñera si es que hubiese descabezado Michelle Bachelet. Si es que el gobierno de Bachelet hubiera tenido ministro del Interior. Hubiese tenido una situación, sí. Hubiese tenido una situación más tajante respecto de lo que estaba pasando en Carabineros. Piñera va a demostrar en los primeros días que su liderazgo respecto de sacar a Villalobos es un reflejo automáticamente distinto de lo que era este gobierno. Nota al pie, para colmo, Bachelet recibió un premio ayer de Carabinero. O sea, bueno. Fernando. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que eso, ahí tú tienes una primera cosa. Y la otra que creo que va a ser Carabinero ha sido. Bueno, la verdad es que hay un sentido en que estamos viviendo una época que es interesante, porque como que se están cobrando todas las cuentas pendientes, ¿no? Lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas en general, o sea, pasó con el Ejército, pasó con Carabineros, digamos, tanto en las cuestiones en que le estaban poniendo rueda a Carabineros, como en cuestiones vinculadas precisamente a la actividad propia de los Carabineros con la Operación Huracán. Bueno, es la cuenta de 30 años de un modelo en que las Fuerzas Armadas y de orden, como se les llamaba entonces, no están sujetas al poder civil. No están sujetas, claro, formalmente están sujetas, pero en el sentido de que básicamente ellos funcionan por su cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno diría? Si usted deja a un montón de gente, digamos, manejándose por su cuenta y espera 30 años y a los 30 años destapa la olla, ¿qué va a haber adentro? Podredumbre, obviamente, ¿no? Entonces, en algún sentido, todas esas cosas que funcionaban sobre la lógica de la negación, ¿no? Si no miramos para allá, el problema como que no existe.
y ahora se hace cada vez más difícil, porque la cuestión está estallando, se hace cada vez más difícil. No, y reparar un motor de un automóvil cuando está funcionando, bueno, obvio. Entonces, un poquito difícil, digamos. Hay que parar el auto de repente, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay espacio para alguna intervención eficaz, que la va a hacer probablemente Piñera al principio, en vez de haberla hecho, como lo decía yo, porque quizá la podría haber hecho este gobierno si hubiera tenido ministro del Interior, pero como no es el caso. Pero yo creo que hay una cuestión más profunda. Yo creo que, porque las cuentas que se están cobrando son muchas otras también. Entonces yo creo que nosotros estamos llegando a un punto en que estamos enfrentando el hecho de que vivimos con una política, que la política chilena no puede solucionar ningún problema cuando esa solución supone una transformación significativa. Y entonces los problemas se quedan causando todo el daño y la deslegitimación que tengan que causar. Y por 30 años, entonces, hay la reivindicación del pueblo mapuche que ha sido totalmente ignorada. O sea, ni siquiera hay un pinche reconocimiento constitucional a su existencia. No, por 30 años se ha avanzado, pero milímetros en el tema de la descentralización, que es una cuestión extraordinariamente grave, que aplasta las posibilidades de desarrollo, el centralismo del desarrollo regional en Chile. Ignorado. ¿Cuántas personas tienen que marchar? O sea, da lo mismo cuánta gente marche contra la AFP, la sola posibilidad de tener un sistema de pensiones sin AFP es una posibilidad que no puede ser considerada políticamente. Hay algo bien profundo en la política chilena que la hace incapaz de actuar con eficacia cuando esa acción supone transformaciones, sean carabineros, sean pensiones. Ya, Fernando. Y yo creo que esas cuentas se están pagando en deslegitimación. Y como yo creo que el gobierno que viene no tiene ninguna preocupación por esto, porque quiere transformar lo menos posible, entonces yo creo que ese proceso se va a agudizar. No, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que el gobierno que viene sí tiene ganas de transformar áreas que son para ellos prioritarias. Y una de las áreas, y a mí me gustó la nominación de ese ministro, que es el Santelice. Emilio Santelice de Salud. Esa nominación muestra que Piñera se la quiere jugar por cambios profundos en el sistema de salud. Vamos a ver cuál va a ser la propuesta, pero una reforma importante al tema de FONASA, al tema de ISAPRES, ¿verdad? O sea, al fondo de los seguros de salud, al tema de los hospitales públicos, en fin. O sea, acá se vienen cambios importantes. Yo creo que esa carta muestra eso. Y creo que también el hecho de nombrar a Chadwick en Interior nuevamente tiene que ver con el tema de la Araucanía, nombrar a Mayol. Vamos a ver si ese equipo va a ser suficiente. Yo creo que es un problema muy complejo, ¿verdad? No creo que sea solucionable en el corto plazo, pero sí creo que se puede avanzar, digamos, y dar pasos en esa dirección. Pero es un problema complejo y creo que esas designaciones tienen que ver con abordar ese tema, pero un tema complejo. Y donde sí creo que puede mostrar Piñera en estos pocos meses, digamos, pasos de gestión importantes, es justamente lo que le está dejando Bachelet como herencia. Sename, ¿verdad? Que sigue prácticamente abandonado, nuevamente murió un niño hace poco, pero la prensa nuevamente ya no dijo nada, total, ya pasó la moda. Y el tema de carabineros, huracán, Fuerzas Armadas, etc. No, y hay un tema que probablemente vamos a necesitar tocarlo en el próximo media hora, porque va a ser más largo, pero yo tengo la impresión de que el tema inmigratorio se ha metido... va a ser un gran tema. Claro, va a ser un gran tema, no solamente porque es imparable, y no es imparable porque uno no pueda colocar, qué sé yo, rejas o muros en la frontera, es porque tú no vas a poder crecer, lo que puedes crecer si no tienes inmigración. O sea, con la fuerza laboral chilena no te basta, no llega a lo que se quiere hacer, y por lo tanto necesitas, pero yo creo que se va a tener que tomar una decisión, y si es que se mira esa decisión desde un punto de vista ideológico, un prisma ideológico, como yo creo que también se va a hacer, tú vas a cambiar las condiciones de ser un, qué sé yo, asilo contra la opresión, a discriminar, seleccionar quién sí, quién no. Y desde ese punto de vista va a ser interesante esa discusión, porque es una discusión interesante cuando un país como el chileno, como Chile, que le tiene pánico a la diversidad. Y por eso yo decía, es como la serie esta Handmaid's Tale, donde tú tienes todas las personas que tienen patrimonios que se visten de una misma manera y todas las personas que sirven a esas personas que se visten de otra. Y tú puedes distinguir súper rápido y no te confunde. Acá no, acá esta cosa de que lleguen venezolanos, ecuatorianos, negro. La cantidad de gente que decir, oye, perdón, pero cuando Fernando está muy cerca del Chechurane, ¿eh? No, pero te digo, yo creo que hay muchos chilenos y muchos chilenos que, por lo menos yo lo veo en Twitter, que piensan, oye, pero eventualmente mi hija se puede enamorar de un negro, güey. Esa cosa que no se atreve a la gente a decir,
hay mucha gente que la piensa, más aún, hoy día la está escribiendo, está diciendo, a ver, ¿van a cambiar la raza? ¿Qué significa cambiar la raza? La única forma de cambiar la raza, entre comillas, si que esa cuestión existiera, es si se mezclan las razas. Claro. Y mezcla significa, me caso con alguien de ahí y sale una cosa distinta a lo que venía, y eso da pánico. A mucha gente le da miedo. Le asusta. Es como el caso que pasa en Estados Unidos, que es bien interesante, donde tú tienes los cubanos que salieron del castrismo, de la primera generación, que hoy día todos votan porque no salgan más cubanos Exacto. a Estados Unidos, porque ya estamos lo suficiente y por lo tanto votan en contra de esa lógica. Exacto, porque todos somos migrantes, solo un problema de tiempo. O sea, entonces, pero yo creo que ese tema que tú tocas es uno de los temas, o sea, revela una de las precariedades también, no digo de la discusión, porque es difícil que se dé en la discusión pública, pero sí de la falta de diseño de los gobiernos en Chile. O sea, viene efectivamente, se sabía hace años que venía una ola migratoria importantísima al país que tiene las mejores condiciones económicas del subcontinente, por lo tanto, naturalmente iban a llegar los primeros, y luego se arma una red donde ya no es necesario que estén las condiciones económicas, siguen llegando porque aquí están los primos, los tíos, qué sé yo, y se arma la red migratoria que se llama. Entonces sabía que iba a llegar. Chile va a necesitar ahora un proceso de industrialización. Ese proceso de industrialización va a traer robótica, porque es lo que está pasando en todo el mundo. Se van a perder empleos. O sea, primero van a llegar, van a tener empleo, después vamos a perder empleo. Todo esto va a pasar en un plazo de 10, 20 años. ¿Ya? Y si las cosas van rápido, puede ser efectivamente en 10 o en menos. Y en ese proceso, ¿cuál es el nivel de cómo estamos preparados en todos los sentidos posibles para enfrentar ese tipo de desafíos? Que son los desafíos del mundo. Se van a perder 50 millones de empleo en América Latina en los próximos años por el tema de la robótica. Y no es el lugar con más robótica del mundo. Ese es otro punto. O sea, Arturo González Jalile, que siempre tuitea, dice, ojo, mezcla no significa me caso. Está bien. Bueno, es verdad. Eso tiene toda la razón, Arturo, tiene toda la razón. Eso ya ocurrió en Chile. No me atrevo a plantearlo en términos bien brutales de qué significa mezcla. Hoy día hay una carta en el Mercurio súper interesante al respecto, mira que la cito yo, que dice un tipo, dice, bueno, no olviden que están llegando una importante cantidad de haitianos, y dentro de los niños que nazcan allí, ustedes conocerán en los próximos años, probablemente en la tercera generación, al primer congresista de raza negra, y probablemente en una cuarta generación al primer presidente de raza negra. Es súper interesante el tema de la inmigración. Sí, déjame, hagamos un alto aquí y después seguimos con el mismo tema, porque tenemos una nueva media hora más aquí en este panel de Combinación Clave. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. ¿Quieres escuchar buena música, entrevistas entretenidas y estar siempre enterado de los mejores panoramas? Bueno, entonces te invito a que me acompañes todos los días a las 9 de la noche en Viva Chile, un programa para que te enteres sobre todo lo que está pasando en esta larga y angosta faja de tierra regalona. Hora Clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones. Motívate. No te duermas. Elige energía. Elige la vida. Elige más. Hankook Baterías. Mucho más. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl.
Lo hacemos simple, para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. El fin de la temporada verano al aire libre se vive en el Sheraton Santiago. El almuerzo se esperan a las personas de lunes a viernes con el menú ejecutivo y exquisitas preparaciones en restaurante El Cid. Y durante toda la temporada de verano, también el fin de semana no se quede sin probar la rica variedad de carnes grilladas, pescados, terrinas, ensaladas e inigualables postres y tortas caseras en el buffet de El Bohío. Con un entorno inigualable y la mejor atención, venga a conocer el resort urbano de Sheraton Santiago. Venga a vivir la experiencia del verano en Sheraton Santiago. Casa Mía es una residencia privada ubicada en el corazón de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Todo en el contexto de un entorno familiar cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de los adultos mayores y sus familias. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Estamos con nuestro panel, Silvia Izaguirre, Fernando Atria, Alberto Mayol, conversando sobre lo que puede ser esta primera movida del próximo gobierno el 11 de marzo. Hoy cumplo 62 años el 11 de marzo, el mismo día, ¿no? ¿En serio? Sí, ¿no? Es que yo tengo un nacimiento republicano. Fue la fecha que puso Pinochet para el cambio de mando. Yo sé. Tiene toda la razón. Antes era el 4 de septiembre. Sí, pues. Sí, tiene razón. Ya, pero ¿qué más avisoran? Tú, Silvia, ibas a decir algo antes de migración. No, de migración encuentro que es un fenómeno sumamente interesante y tiene que ver al final con la condición humana. Y este problema ya lo vivió Europa y ahí se puede aprender mucho de lo que está pasando en Europa. Pero lamentablemente las lecciones que uno saca no son muy positivas porque países como Holanda, Dinamarca, Suecia tienen conflictos importantes en sus pueblos, digamos, con el tema migratorio, y es un conflicto que nosotros vamos a tener que convivir y aprender, y los políticos van a tener que legislar, y ojalá que lo hagan por el bien común y no mirando el profit electoral, por así decirlo. Yo creo que es una cuestión importante de destacar, que cuando uno piensa en el problema migratorio, o de los inmigrantes, claro, lo que uno... No es razonable pensar que nosotros vamos a lograr encontrar una solución en términos de la regulación, la institución, etcétera, que haga desaparecer el problema, que haga que la inmigración se transforme, por así decirlo, en un flujo prácticamente invisible, que no cause ningún conflicto, puramente virtuoso. Eso no es razonable, y lo que ha pasado en Europa muestra que no es razonable. Pero lo que sí yo creo es que se le aplique a la inmigración la manera habitual chilena, que es simplemente negar el problema y no hacer nada. Eso sí crea condiciones para que este problema de una cuestión conflictiva y difícil y que no va a tener una solución ideal, pase a transformarse en una cuestión, digamos, en un conflicto brutal, ¿no? O sea, uno es cosa, por supuesto, esto tampoco hay que darle mucha importancia, ¿no? Pero las brutalidades que uno lee en las redes sociales sobre la inmigración, uno dice, bueno, esto está empezando a salir, y claro, uno podría decir, parte de lo que explica que esté empezando a salir es que este es un problema que no ha sido enfrentado y procesado públicamente. Entonces yo creo que aquí el estándar que uno debería usar no es, necesitamos tener una discusión y una regulación para que esto no sea conflictivo, ¿no? Porque lo va a ser. Pero sí, lo que hagamos o no hagamos puede hacer que esto sea solo un problema conflictivo o que sea una cuestión de un orden de magnitud muchísimo mayor, mucho más grave, que saque lo peor de los seres humanos, que es lo que este tema es apto para causar. Sí. Yo creo que una política que está muy diseñada para el corto plazo, con mucha táctica y poca estrategia, es bien complejo enfrentar este tipo de temas. O sea, por ejemplo, hoy día lo estamos viviendo con el tema Carabineros, la operación Huracán y todo eso. Hay muchos factores, pero hay un factor que no hay que desatender, que las fuerzas policiales, desde el momento en que para ellos es muy importante la evaluación, porque las autoridades en las encuestas, lo que hacen es sacar Carabineros y los de investigaciones con sus casacas en la calle. Mostrarlo, estamos trabajando, es decir, y no están haciendo investigación, que es algo silencioso y sigiloso, y esa es la verdad, y lo saben la gente que trabaja en esas áreas y lo comentan ellos mismos, y dicen, bueno, nosotros nos piden estar en esto. O sea, entonces el problema de transformar todo en el mismo recurso, en la misma manera de operar, es bien complejo. Yo creo que efectivamente hoy día en el mundo
va a ser indispensable que tengamos, no solo para Chile, sino que efectivamente a nivel continental muchas veces, mesas de trabajo de poder proyectar los problemas y poder empezar a buscar soluciones y ver las políticas comparadas a un nivel y a una sofisticación y no a unos costos tan grandes como la OSDE o cosas por el estilo, que muchas veces suenan fantásticos, pero la verdad es que trabajan lentito, porque dependen de los países, que los países manden los datos, que maquillen los datos, todos sabemos lo que pasa en ese tipo de cosas, ¿ya? Y después, entonces, en un periodo de 4 años recién emiten un informe. No, necesitamos una cosa mucho más dinámica. Me parecería súper importante que en Chile existiera una instancia a nivel del Congreso, a nivel de los gobiernos, ojalá multilateralmente, donde efectivamente se puedan trabajar estas temáticas pensando en los próximos años. O sea, hoy día vivimos en un mundo donde hay cosas que no existieron nunca. O sea, nunca en la historia ha habido el nivel de riqueza y acumulación de capital que existe hoy día. Nunca. Y eso es un problema en sí mismo. Porque va a traer problemas asociados. Nunca en la historia, o sea, imaginen una sociedad, supongamos que la robótica crece exponencialmente y en 30 años domina la escena. Supongamos que la resolvemos de la mejor manera posible, que es la propuesta que tienen algunos países nórdicos de un impuesto alto a las empresas con robótica que permita distribuir los ingresos. Si tú naciste, vas a tener el derecho a tener un salario mínimo por existir. 300, 400, 600 mil pesos se habla, equivalente a moneda chilena. Supongamos que todo eso es posible, que en el mejor de los mundos. Imaginarnos un mundo donde hay una gran parte de la población que nace sin necesidad de trabajar y solo con la importancia de consumir, que es importante para la economía actual, es un mundo completamente distinto. Entonces, vamos a tener que enfrentar unos desafíos enormes y de repente uno, cuando mira estas cosas, dice, oye, de verdad estamos muy lejos respecto a la posibilidad de afrontar esos desafíos, cuando aquí la discusión es literalmente en el marco de las caricaturas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en una parte, y hay otra parte en la que hay porque simultáneamente están cambiando cosas. Fernando Achia dijo antes de terminar el bloque anterior o inmediatamente en el recreo, digamos, que muchas cosas uno observaba que pasaban en el mundo, que se venían, era como esos mapas que tú ves que hay una nube que avanza, y pudiendo haber hecho algo para prevenir que te llegara o hacerlo en la forma correcta, tú esperabas hasta que la cosa estuviera instalada y ya no tenías método, no sabías cómo hacerlo y finalmente no anticipabas las cosas. Que es otra señal de lo que se viene en el futuro. Un montón de las cosas que están a punto de pasar o están pasando, uno no las detecta hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto, porque está mirando con los sensores en otro lado. En el caso periodístico es una cosa impresionante. Voy a poner un ejemplo que puede parecer superficial, pero para nosotros nos pareció choro, interesante, en las salas de prensa de los despachos televisivos, cuando, porque era útil, tú tenías los reporteros ciudadanos o las personas que te levantaban la cuestión y que te entregaban la imagen y del lugar donde pasaban las cosas. Hoy día yo creo que alrededor de 6 de 10 noticias de lo que se llama periodismo duro, reporteo duro, de cosas que están pasando en la contingencia actualmente, ya, ahora en este momento, provienen no de reporteros propios, sino que provienen de personas que levantan sus celulares y graban. Lo que tú no estabas preparado era para poder evaluar, verificar ese tipo de cosas, y por lo tanto se te pasan un montón de situaciones que o no son ciertas o son parciales, claro, no, están fuera de contexto. Tienes que hacer algo al respecto. Pero ya la cosa ya está encima. Y así pasa también con la inmigración, y pasa así también, como tú decías, la diferencia que yo creo que en ese caso el problema no es que el problema no se puede ver venir porque estamos mirando, porque no es aparente. Aquí lo que tenemos es algo mucho más grave. Tenemos problemas que se vieron venir, se veían venir. El ejemplo que yo ponía, que es un ejemplo que no es demasiado portentoso, por supuesto, es todo el conflicto que genera Uber, ¿no? Que en algún momento, cuando Uber llega y se instala en Chile, estalla. Pero antes de eso, por meses uno podía ver que había el problema. Ese mismo problema había estallado en Londres, había estallado, y entonces como que se venía acercando. Claro, pero se veía. Si pero eso tiene una razón súper clara y evidente, que es que cuando tú haces transformaciones, estás pisoteando intereses de otras personas. O sea, y los políticos, ¿de qué vive el político? De la tranquilidad. No, espérame. No hay nada necesario en esto. O sea, nosotros tenemos una política que es débil y que entonces no puede enfrentarse a intereses.
Por supuesto que sí. Ese es el problema. Y evita, o sea, y eso es lo que uno ve. Y por ejemplo, en educación vienen transformaciones enormes. Y cuando el ministerio quiere hacer alguna transformación en alguna dirección, saltan los profesores de historia con sus horas, los profesores de filosofía con sus horas, y cada uno defiende a brazo partido sus propios intereses, ¿verdad? Pero no hay una mirada, en el fondo, sistémica del sistema. Y es muy difícil anteponerse a eso. Los afectados nunca van a tener una mirada sistémica del problema. Lo que sí tiene que ocurrir, los que tienen que tener una mirada sistémica del problema, son aquellos que toman las decisiones, que tienen que ver efectivamente cómo van a saltar distintos actores. Y el problema es que muchas veces los afectados que parecieran tener una visión y debieran en un escenario como ese tener una visión más corta, resulta que uno los ve, plantean sus temas y ve a las autoridades titubeando porque no tienen un fundamento mayor. O sea, la redacción para sacar filosofía es una cosa... O sea, el texto que permite... Perdón, no sacan filosofía de partida, porque también acá hay fake news. No sacan filosofía, sino que hay una objeción a los contenidos del programa de filosofía, ¿verdad? Y hay una objeción a incorporar filosofía en tercer y cuarto medio de los técnicos profesionales, sí, ¿verdad? Porque le quitas hora a la formación técnica profesional y entonces al final tenemos en Chile 11 asignaturas en tercer y cuarto medio de 2 horas cada una, cosa que no existe en ningún país desarrollado del mundo, ¿verdad? Donde no se enseña al final nada, por supuesto, ¿verdad? Y donde tú desperdicias 2 años donde los estudiantes podrían elegir 5 asignaturas, profundizar en ellas y tener una experiencia de conocimiento distinta. Déjame, Silvia. Pero seguimos en este cuando si la formación técnica fuese formación técnica, podríamos discutirlo. Yo me gustaría agregar solamente una cosa, que lo que necesita aquí, para hacer transformaciones, lo que se necesita no es una autoridad que tenga una mirada global, porque la cuestión no es teoría. Lo que se necesita es una autoridad política que pueda actuar eficazmente. Y eso es lo que no tenemos, lo que nos llevaría, si discutiéramos eso, al problema constitucional, por cierto, porque esto no es casualidad. Vamos a tocar ese tema inmediatamente, pero déjame decir una cosa, porque estoy un poquito sensible respecto al tema, porque me queda la última de mis hijas, que está entrando a cuarto medio. Pero tercero y cuarto medios en los colegios de Chile son de una diferencia tan gigantesca que es casi patagüina. ¿Cómo? Para la PSU no te basta lo que tú has aprendido en la educación media, porque básicamente tú debieras, teóricamente, salir del colegio, dar la PSU y todo lo que te enseñaron en los 4 en el colegio debiera ser el referente, claro, para saber si tú puedes. Pero como eso no es cierto, porque nadie... en los colegios particulares, todos toman una cosa que se llama preuniversitario, o clases especiales. Y en tercero y cuarto medio, el 80% del esfuerzo de los colegios particulares pagados está puesto para que tú pases la PSU. No tiene nada que ver con la enseñanza normal que tenemos. En algunos colegios, en otros no. En mi colegio nunca vimos PSU. No, es que nosotros somos de una generación, quizás tú menos que yo. No te digo, o sea... Bueno, uno puede predecir en los colegios en que no les importa la PSU, van a tener peores resultados en la PSU, y en el tiempo van a ser colegios que van a ir perdiendo. Bueno, entonces, no necesariamente están en los no necesariamente. Pero a lo que voy yo es que toda esta lógica y esta discusión de las horas lectivas y las horas, etcétera, acá allá, dan la sensación en tercero y cuarto medio de que esos ramos son súper importantes para lo que tú puedes hacer posteriormente, cuando en realidad en tercero y cuarto medio, en una gran cantidad de colegios del país, no así en los colegios que no pueden pagar un preuniversitario, están orientados no a clase de filosofía, no a clase sino que a cómo yo saco una PSU mejor. Y eso te cuesta una barbaridad de plata para la familia. ¿Qué hace el colegio particular subvencionado o qué hace el colegio público al respecto? Exactamente, y tiene que entrar a competir por exactamente nada. Lo que básicamente es, bueno, bátelas con las armas que tú tienes y tú cambias las cosas que no son eficientes para poder dar una PSU correcta por justamente reforzar eso que es este filtro para poder ingresar a la universidad. Mientras esa cosa no cambie, las discusiones sobre los textos o los ramos que van en tercero y cuarto medio me parecen casi una situación fantasmagórica,
porque no están orientados terceros y cuartos medios para educación general, porque además sino que están colegio empieza a orientados para dejémosle tiempo a los chicos, dicen en cuarto medio de los colegios, para que estudien para la PSU y no para hacer... O sea, los buenos colegios en el mundo, por ejemplo, tienen un sistema en el cual en cuarto medio tú tienes que entregar una investigación que dura un año. ¿Ya? Tienes que entregar un gran reporte de investigación de gran tamaño, que lo evalúan profesores incluso muchas veces externos a los colegios. ¿Ya? Luego en la prueba se establece, ojo, esto yo creo que la discusión de si prueba o no prueba, eso es yo creo que me parece muy bien que existe una prueba. El punto es que una prueba totalmente, por ejemplo, de alternativa, produce un tipo de sujeto que es distinto a cuando tú pones un ensayo adentro de la prueba, porque objetivamente eso son habilidades que se han ido extinguiendo en la medida en que el entrenamiento y el adoctrinamiento en este sentido ha ido avanzando. Yo creo que efectivamente hay una discusión muy, muy relevante donde deberíamos estar viendo la posibilidad de... Uruguay tomó una decisión, hace 5 años atrás, 6 años atrás, tomó una decisión muy políticamente incorrecta en términos de políticas públicas, muy criticada. Tomó la decisión de que en los últimos 2 años, tercero y cuarto medio, se iba a poner más arte, más deporte, más ciencia. ¿Ya? Mucha literatura. ¿Ya? Esa fue la decisión. Y todos le dijeron, bueno, pero usted va a bajar la prueba PISA. Sí, no me importa. O sea, ese es el momento para que efectivamente los muchachos tengan la posibilidad de incorporarse, porque hay ciertas cosas que se aprenden, que no es como que a los niños, no es que leyeron un libro y les gustó leer, eso no existe. A los niños, después de leer muchos libros, les puede empezar a gustar leer. Entonces tenemos que mejorar esos estándares. No olvidemos que en América Latina se leen alrededor de 2,7 libros al año. ¿Ya? El caso de Finlandia es un caso así siempre exageradamente impresionante, pero son como 48. ¿Ya? Entonces, pero estamos hablando, y además, si uno revisa esas encuestas, la mitad de las personas dicen estar leyendo o El Quijote, que es improbable, o 100 años de soledad, ¿ya? Que es improbable. Que es improbable. O sea, claro, pero con el ejemplo lo que yo quería mostrar es que cuando uno dice ¿por qué no han cambiado esto en 30 años, verdad? Y se ven los conflictos enormes, o sea, Uber, por ejemplo, ¿por qué no quisieron hacer nada? Porque obviamente si tenían que hacer algo se iban a pelear con los taxistas, que es un gremio súper fuerte. ¿Por qué no hemos hecho nada en cabotaje? Pero espérate, cabotaje de los barcos, ¿por qué no se ha hecho nada? Acá en Chile el mercado está capturado, igual que el Estado. Y la verdad es que cuando tú te enfrentas a esto, y lo que dice Fernando tiene toda la razón, necesitamos políticos que sean capaces de enfrentarse, ¿verdad?, a los grupos de poder, tanto que están en el Estado, ¿verdad?, capturando áreas, y en el mercado, porque también lo existe. O sea, tenemos mercados capturados y nadie... una institucionalidad política que sea capaz de generar poder político. Y ahí eso es lo que no tenemos. Y ahí me entregaron en bandeja mi último tema que quería tocar con usted, que es la presidenta, para sorpresa de muchos, acaba de anunciar de que va a presentar proyecto constitucional antes de irse. ¿Qué fuerza ¿Por puede qué tener? sorpresa de muchos? A mí me lo preguntaron ayer en la cooperativa, hoy día en la Radio Cero. ¿Por qué sorpresa de muchos si lo ha dicho en todos los términos? Con esto yo no estoy defendiendo nada, pero lo viene diciendo que va a mandar el proyecto antes del fin de su gobierno. Lo ha dicho siempre. No, yo escuché que llegue a mandar un proyecto antes del fin de su gobierno. Antes del fin de su gobierno es un espacio con... Bueno, que se acaba el 11 de marzo. Sí. Pero si estamos a 1 de marzo y ella ha dicho insistentemente que lo va a hacer antes del fin de su gobierno, entonces lo que uno puede anticipar es que lo van a hacer entre el 2 de marzo y el 11 de marzo. Pero te digo una cosa, en noviembre, cuando este tema está todavía vigente, o en septiembre, cuando estaba vigente, era antes del término de su gobierno y tú tenías espacio para poder tener las primeras discusiones respecto de esto dentro de su propio gobierno. No vas a tener ni una discusión dentro de su gobierno. No, pero ella fue muy clara al decir que ella no iba a mandar un proyecto constitucional, digamos, con contenido, sino que iba a presentar un proyecto sobre formas de cómo abordar una discusión constitucional. Eso desde el anuncio del 15 de octubre del 2015, siempre iba a haber 2 proyectos. Uno que modificaba el mecanismo, esto de la convención, etcétera, la habilitación al próximo Congreso, etcétera, y otro que contuviera un proyecto de nueva constitución que contendría lo que saliera de los cabildos. Ese siempre fue el plan original. Está bien, pero el 2017 ya dijo que eso iba a quedar para otra oportunidad, que no iban a alcanzar en este gobierno, pero que sí querían cumplir con el tema de entregar un proyecto de ley para abordarlo en la forma... A ver, ¿qué ves? Tú que eres constitucionalista, Fernando Atria. Yo creo que... ¿Qué es lo que esperas que salga de lo que se pretende? A ver, primero que nada, debo decir, porque hay mucha mitología al respecto. Yo no tengo idea de cuál es el contenido del proyecto de nueva constitución que está redactando el gobierno. Yo no he participado en él. ¿Quién se supone que lo hace? Yo entiendo que está en algún grupo de trabajo que está en el Ministerio del Interior. Ahora, evidentemente, el sentido de presentar un proyecto de nueva constitución ahora no es que sea rápidamente discutido y aprobado, obviamente. No, imposible.
Entonces la pregunta es cuál es el sentido. Yo creo que es doble. Uno es que la presidenta pueda decir cumplí. Y yo creo que, digamos, uno no puede criticar a alguien cuando dice yo quiero decir cumplí. O sea, cumplir una promesa igual salva. Lo segundo, que es lo que yo creo que es políticamente más relevante, es que lo que pretende, y habrá que ver si lo logra, porque eso depende del contenido, pero lo que pretende es que este proyecto de nueva constitución se constituya en un punto de referencia importante en la discusión constitucional que siga después de esto. Y eso, bueno, eso por supuesto depende de que el contenido de ese proyecto sea un contenido razonable. Yo creo que el problema constitucional se va a sumergir. Yo creo que el próximo gobierno no va a hacer nada relevante para solucionarlo. Va a hacer lo posible. Eso sí creo que va a hacer el próximo gobierno, de tratar de reeditar la experiencia del 2005, o sea, de producir un gran acuerdo y de poder salir con todos con la mano en alto y decir ahora sí que sí hemos solucionado el problema, y ahí nos demoraremos en vez de 3 años, 3 días en darnos cuenta que no es así. Pero entonces el problema constitucional yo creo que va a seguir desarrollándose. Lo que se va a seguir desarrollándose es una institucionalidad crecientemente incapaz de actuar políticamente de modo eficaz y una ciudadanía frente a la cual la política se deslegitima cada vez más. Y entonces, en algún momento, porque la política tiene sus vueltas, esto va a volver a aparecer, y en ese momento supongo yo que la apuesta de la presidenta es que este proyecto va a servir de punto de referencia en esa discusión. Yo tengo una lectura mucho más política. Silvia Seguir. Yo creo que esto es una señal clarísima a la presidenta de decir la izquierda no existe hoy día, y ella tiene un 40% de aprobación, y por lo tanto lo que está diciendo es el camino que yo hice es un camino de futuro, esto tiene seguida. Acá tengo mi proyecto constitucional, afirma de que yo no me he equivocado, que estos 4 años no han sido en vano, y ella quiere en el fondo reafirmar esa postura, y creo que armar una izquierda en función de eso, de estos 4 años de gobierno y con un proyecto constitucional. Yo creo que está tratando de reforzar una izquierda que se rearme en esa línea, digamos. Yo tengo la impresión de que es difícil encontrar, bueno, pasa mucho con Bachelet, desgraciadamente. Ella, en general, sus diseños, sus estrategias políticas gozan de superficialidad. Es bien evidente. O sea, ella tiene todo el derecho hasta el último día a mandar el proyecto que sea. Pero es evidente que un proyecto constitucional es una cosa de una magnitud, de una importancia, una relevancia, que requiere al menos haber presentado una comisión previa, ¿no? Saber quiénes la constituyen. O sea, Fernando no sabe quiénes la constituyen. O sea, podríamos tener a John Smith con su antorcha haciendo la Constitución y no tenemos idea porque Interior parece que no valida mucho sus procesos. ¿Y por qué tendría que estar en Interior? ¿Y por qué tendría que estar? O sea, está lleno de preguntas. Entonces, es como cuando ella dice, tenemos que resolver el problema de la corrupción en Chile, y llama a Eduardo Engel. Y lo único que hace Eduardo Engel, que no tiene una perspectiva sobre el tema, sino que ve un problema y le pone una solución encima tecnocráticamente, es debilitar aún más la política frente a lo que la ha debilitado, que es el poder del dinero. O sea, si aquí el problema es que la correlación de fuerza entre el poder político y el poder económico es cada vez una correlación donde el poder económico tiene una brecha más grande a su favor. Entonces, frente a eso, tú tienes que llegar y decir, vamos a hacer una constitución en un momento donde suponga un riesgo, porque eso es hacer política también y le da más peso, o sea, en el momento que está en elecciones o antes de eso, vamos a hacer un proceso. El año pasado se hicieron los cabildos hace 2 años. El año pasado fue un año sin presupuesto para el tema constitucional. Entonces, de repente aparecer con esto así como sorpresa, a mí me parece una banalidad. Y las banalidades en política son un error. Son un error. Yo creo que ella tiene que tener muy claro que estas cosas nunca se debieron hacer, y le ha pasado muchas veces, desgraciadamente, que ha tomado decisiones con este nivel. A mí me parece fantástico que haya un proyecto para poder avanzar en un nuevo reglamento constitucional, ninguna duda. Pero me parece fantástico que si ella dice que va a cumplir todas las cosas que dijo, bueno, tendría que además, a última hora, entonces el 10 de marzo va a cerrar Punta Peuco, ¿qué va a hacer? O sea, va a hacer todo lo que quedó pendiente, el tema ISAPRE. No nos olvidemos que el señor Mañalich quería reformar la ISAPRE, en contra de la ISAPRE, y resulta que la concertación le dijo, no, porque nosotros lo vamos a reformar cuando estemos en el gobierno y va a ser una... Y no se tocó. Y no se tocó el tema. Bueno, salud, gran ausente. Entonces, bueno... ¿Lo van a hacer ahora? Hay mucha cosa pendiente, creo yo, y por eso es que es interesante ver cómo se van a abordar estas cosas, porque yo estoy de acuerdo con Alberto en que tú tienes 2 opciones. Tú puedes maquillar un gatopardismo
de algo realmente trascendental, lo puedes maquillar para que las cosas no terminen en nada. ¿Cuál es la forma clásica? Y Fernando sabe mucho más que yo de esto. La forma clásica es que tú presentaras proyectos de ley sin reglamento. Entonces se aprobaban los proyectos de ley, claro. Para que funcionara y se hiciera material necesitaba un reglamento, y ese reglamento se dilataba y finalmente no pasaba nada. La ley de energía. Entonces, pero hay ciertas cosas que se hicieron o que están abordando que pueden empujar a otras cosas. Por ejemplo, el tema que tú me acabas de mencionar, todo lo que se hizo en energía o en cuidado de parques son cosas que de alguna manera empujan a que tú no puedas revertir esa situación. Las licitaciones energéticas, no olvidemos que en el primer gobierno de Sebastián Piñera hubo 5 ministros de energía para 4 años. 5. Probablemente el desastre más grande en términos de política pública de su gobierno debe haber sido energía. Pero hoy día tienes una matriz que está licitada, que tú no la puedes revertir. Y creo que esas son cosas que van a avanzar. Hay ciertas áreas en las que nos hemos hecho más competentes que en otras. No sé lo que va a pasar en materia de litio, por ejemplo. Yo creo que este proyecto de Soquimich que sacó Eduardo Vitrán, dentro de las circunstancias que había, era probablemente mucho más ventajoso de lo que se cree. La alternativa era liquidar Soquimich. ¿Cómo se hace eso? ¿Es propia? No, yo entiendo, no sé, yo no conozco el caso en su dimensión jurídica. Yo entiendo que había un juicio y que la alternativa era resolver el contrato entre el Estado y Soquimich. Claro. Por incumplimiento de Soquimich. Claro, y lo que dice Vitrán es que el árbitro, dentro de las posibilidades que tenía, todas las opciones, las mejores opciones que podía hacer, suponiendo que él fallaba a favor de Corfo, daban un resultado peor que el acuerdo que existe hoy día. Yo he escuchado buenos comentarios del acuerdo de hoy día, pero yo personalmente no me siento capacitada para juzgarlo en su mérito y decir sí. No, porque son cosas técnicas complejas. Exacto, bien, pero también he escuchado que las alternativas no eran muy buenas tampoco. Entonces... Está bien, pero cuando tú tienes un problema que incluye una dimensión de justicia y quieres dar una señal de justicia porque era lo que él había planteado finalmente, entonces tú, la única condición finalmente que pone es una condición formal que es en el fondo dejar fuera como al monstruo, que Julio Ponce, ¿ya? Y todo lo demás que quede más o menos como está, ¿ya? Más regulado, qué sé yo, pero más o menos como está. Tú tampoco das una señal donde dices, bueno, mire, nosotros por una operación exitosa, qué sé yo, donde además no se había previsto la baja del precio que se produjo ahora y aparentemente de modo estructural, ¿ya? Ojo, el litio aparece como un gran tema. El litio de momento produce muy poquito, ¿ya? Hoy día el más del 95% de los ingresos de SQM no tienen nada que ver con el litio, ¿ya? Son salitre a la antigua. O sea, también, y eso fue una estrategia de Soquimich en términos políticos en los últimos años, de trasladar el tema al litio para dejar tranquilo la otra arista. Entonces, yo creo que con Soquimich, que sabemos que además lo que pasó con Pablo Wagner en esa licitación, o sea, creo que había que tomar decisiones un poquito más, que dieran una señal también de... Son casos como el caso de La Polar, como otros casos donde se requería una decisión política de mayor envergadura. Quiero hablar de los casos, no nos alcanza el tiempo todavía, tenemos 2 minutos, pero ¿qué tal de todo el tema de la media batahola respecto al financiamiento ilegal de la política durante los últimos 3 años? Por supuesto. Y esto puede terminar en nada. En absolutamente nada. Sí. Así nomás es. O sea, la pregunta siguiente es, ¿cómo alguien podría pensar que todo eso sumado, o sea, el hecho de que no haya poder político para enfrentar al poder económico que se manifiesta en abuso del ciudadano, el hecho de que la batahola sobre financiamiento que termine en nada, todo eso sumado no lleva... ¿Quién podría pensar que eso no es un problema desde el punto de vista de la creciente deslegitimación de la política institucional? O sea, es una cosa obvia. Sí. La política institucional es cada vez más vista por la ciudadanía como el negocio más o menos despreciable de una clase que es más o menos despreciable. Con eso no estoy diciendo que yo la desprecio. Estoy diciendo que es vista cada vez así. Cuando yo estaba en campaña, yo me acercaba, nunca me ocurrió que yo me acercaba con mi folleto a un ciudadano y él me decía: gracias por acercarme a mí y darme información para que yo pueda ejercer mi derecho al voto responsablemente. No, era más bien, ¿qué vienen a hacer ustedes que no aparecen nunca, son tales por cuales? Exacto. Y yo creo que es por eso, o sea, y la verdad es que yo no veo por qué las cosas vayan a cambiar. Mientras todo siga más o menos igual,
el poder económico fijando sus reglas, el ciudadano abusado, y la clase política vista como autoprotegida de todo, esto va a seguir peor. Vamos a tener que terminar el panel. Bienvenido a todos. Silvia Zaguirre, Fernando Atria, Alberto Mayol. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias, y volvemos un ratito. Conéctate a la web y sigue el debate por Twitter en